Hey, bienvenidos a Águila Scalper, bienvenidos a un nuevo video de análisis para el canal. El día de hoy vamos a estar revisando dónde puede estar ese próximo suelo en Bitcoin y para ello vamos a calcularlo de diferentes maneras. Primero vamos a calcularlo con porcentaje de caída en base al final del ciclo, vamos a calcularlo por tiempo general y vamos a calcularlo en base a algún indicador. O sea, tenemos tres parámetros diferentes, vamos a medirlos los tres y vamos a ver qué valores nos dan. Primero de todo paso a recordarles que si desean apoyar a la comunidad y acceder al Águila Scalper VIP, donde contarás con herramientas y también compartiré algunas de mis operaciones de scalping como de trade en general, vas a tener el link en la descripción del video, también en el primer comentario fijado. Mediante este link vas a obtener un 20% de devolución en comisiones, más un 30 a 35% adicional por cada millón de volumen que realices. También vas a contar con un sorteo para este mes que va a realizarse a finales del mes de abril de 125 UST. Las condiciones van a estar en el mensaje fijado. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos directamente a entrar con el análisis. Primero, ¿cómo haremos para calcular todo esto? Tenemos acá el principio y el final de cada ciclo de Bitcoin. Primer halving, segundo halving, tercer halving. Y este final está condicionado en base a 18 meses, un parámetro que después de esa fecha, Bitcoin no ha logrado hacer nuevo máximo histórico. Primero, con este parámetro vamos a calcular los porcentajes. En el primer caso vemos que la vela cerró por la parte alta. Ahí vamos a marcar una línea y en base a esa línea, que es el cierre de vela mensual, donde se realizó ese final de ciclo, voy a calcular un retroceso. Y esto nos da 75%. Esto lo escribiré acá mismo, 75%. Y continúo. Nos dirigimos hasta el segundo ciclo, el final de ese segundo ciclo. Y vemos por acá, ¿dónde cierra esa vela de final de segundo ciclo? Por acá. Abre por la parte alta, cierra por la parte baja. En base a eso, calculo yo un retroceso. Y más o menos por acá con la mecha nos da un 68.7%. 68.7%. Ahí está. Luego nos vamos al tercer ciclo. Veamos por acá, miren dónde cierra esta vela en esta zona. En base a eso calculo y esto me da un 72.82%. Ya con esto tendríamos los porcentajes recorridos de los tres suelos anteriores. Continúo por acá y vemos en qué fecha se llegó a ese 18 meses y dónde cerró la vela de fin de ciclo y luego retrocedo. Si nosotros nos dejamos calcular un promedio entre el 75, 68 y 72%, más o menos nos quedaría el 72% como punto promedio. Si uno mete esto en la calculadora, ese más o menos es el promedio que te va a dar. Así que lo haré rápidamente. En promedio me dio un 72,1%, así que estamos bastante bien y calculamos desde ese punto hasta abajo el 72,8%. El 72,1% nos daría hasta más o menos la zona de los $30.000. Este sería una de las primeras proyecciones para suelos. La siguiente proyección la haremos en base a algún indicador, el indicador del MACD. Mediremos cuándo fue el momento en el que en el gráfico mensual el MACD se cruza. Acá fue donde se cruzó. Marco allí el cierre de la vela, que sería acá, y le coloco otro retroceso. Esto me da un suelo máximo de 67%. Este lo voy a añadir a este primer punto y colocaré acá 67%. Nos vamos al segundo ciclo. Vemos dónde fue que se cruzó el MACD. Aquí es donde se cruza. El cierre de vela extrañamente es alcista. Y a partir de allí veamos dónde quedaría un 59.6%. Ese número lo vamos a añadir por acá, 59.6%, y continuamos al tercer ciclo. Acá, nuevamente, marco el cierre de la vela, donde se da ese cruce en el MACD, y a partir de allí empiezo a medir hasta ese punto. Nos da 59.52%. Lo añado acá, y luego con ese parámetro me dirijo acá y veo dónde se ha cruzado el MACD en el mensual, que fue en esta vela de acá. Ahí cerró el MACD, y a partir de ahí calculo cuánto. Tengo que sumar 67% más 59.6% más 59.5%. Esto lo divido entre 3 y me da aproximadamente un 62%. Entonces, si ya sabemos dónde cerró la vela, solamente tenemos que medir en porcentajes. 62%. Y veamos qué parámetros nos da esto. $34.500 aproximadamente. Ahí está. $34.500. Este sería el cálculo por MACD. Este es el cálculo en base a la caída desde el fin de ciclo. Y nos faltaría un último parámetro, que es cuándo va a llegar el precio a ese punto. O cuándo puede empezar a llegar el precio a esos niveles, a esos puntos objetivos.
Entonces, como no puedo usar un indicador a futuro que me vaya a medir el parámetro, lo que tengo que hacer es calcular en base al final del ciclo, ver cuántas velas mensuales me tardó en llegar hasta la zona donde hizo suelo y a partir de ahí hacer un promedio nuevamente, desde donde estuvo hasta cuándo despegó nuevamente, para saber cuánto puede tardar en salir de esa zona o cuánto puede demorar en llegar a esos puntos. En el primer caso tenemos que son 8 velas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Es decir, tardó 8 meses en llegar a ese punto. Y después tardó 9 meses en salir de esa área. Vamos a marcarlo desde acá. 8 meses y 9 meses. En total, 17 meses desde su fin de ciclo. Y de aquí nos vamos al segundo halving. Vamos a marcarlo a partir de acá, esta zona. Vemos que ahí es donde hizo el último mínimo y a partir de ahí, esa es la referencia que tendremos en cuenta para efectos de este video. Y empezamos a contar. 11 velas. 11 meses tardó en llegar a ese punto. ¿Y cuánto tardó en salir? Pues vamos a marcarle exactamente lo mismo. ¿Dónde fue que salió? Salió exactamente aquí. Ahí. Porque esta vela, ven que todavía estamos dentro del mismo rango. Si no ponemos a echar un ojo, esta vela marcó un rango y aquí es donde sale. 15 meses después de ese fin de ciclo para poder salir del rango. Volvemos por acá, tercer halving, y empezamos a contar. La última mecha en este caso fue acá, ahí en ese punto. Pero si nos damos cuenta, aquí el precio duró bastante tiempo lateralizando. Esta fue una última vela de liquidación y después el precio despegó. Así que voy a tomar en cuenta esta vela de acá porque fue la que nos marcó la lateralización. Si bien acá hizo un último mínimo y arrancó, pues bueno, ahí marcaré el punto de salida en esta vela. Esta es la que me marca un suelo que por lo menos se respetó durante 4 o 5 meses. Y empecemos a contar. Tardó 7 meses en llegar y 14 meses para salir. Lo único que tenemos que hacer en este momento es marcar el área partiendo desde este fin de ciclo, promediando lo que tardó en ciclos anteriores. Por ejemplo, en el primer ciclo fue 8 meses, lo que tardó en llegar. En el segundo tardó 11 meses y en el tercero 7 meses. Si tú metes todo esto a una calculadora, te va a dar más o menos en promedio 8,6 meses, es decir, 8 meses y medio. Entonces empezamos a contar, vamos a tomarlo en cuenta a partir de los 8 meses, porque no podemos tomar 8 meses y medio, y sería a partir de junio de este año. Ahí está, aquí estarían los 8,6 meses, es decir, a mitad de junio. Y para salida, en el punto máximo donde ha llegado a esos suelos o donde ha salido de esa zona de suelo, vemos que en el primer ciclo tardó 17 meses, en el segundo demoró 15 meses y en el tercero demoró 14 meses. En promedio, esto nos da 15,3 meses. Acá estaría, 15,3 meses. Entonces, este es el paso que tenemos para llegar a esta zona. Entonces, ya tenemos cómo puede ser este mercado bajista. En teoría, tendríamos que llegar a la zona entre 34.000 en adelante. De todas maneras, esto no es definitivo, porque les digo algo, cuando empieza a llegar a este punto, ya yo tengo que empezar a hacer compras DCA en base a mi estrategia. Cuando empiece a llegar a este punto, esté o no esté en ese precio, yo mantendré compras fuertes. Y donde finalizaré mis compras van a ser por acá, después de ese punto. Ya en enero del siguiente año, del 2027, ya nosotros tenemos que ir montados, sí o sí. Porque en promedio es lo que ha tardado Bitcoin en ciclos pasados. Puede ser que no llegue a este punto, puede ser que sí, pero uno se basa en proyecciones y en base a eso actuamos. Las proyecciones no solamente las tengo que hacer en base a precios, sino a tiempo, muchachos. Porque sí o sí, uno puede decir, no estaremos quizás en estos precios, pero en algún momento vamos a llegar a estar en este mes. En algún punto de la vida, Bitcoin va a estar en ese punto de ese mes, junio del 2026 a enero del 2027. Entonces, si el precio no llega a estar en esos niveles en esos meses, ya uno tiene que empezar a planear una subida. Recuerden, la caída la estamos marcando desde acá, no desde aquí, no desde aquí, desde allá arriba. Y desde enero, cuando estábamos en esta vela, anticipaba a todas las personas de la comunidad que probablemente íbamos a tener un año bajista. Desde enero, más la proyección que ya llevamos desde octubre del año pasado, pues bueno, el precio no ha hecho más que caer. Ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a posicionarnos, bien sea aquí o donde ustedes hagan sus proyecciones. Yo mantendré las mías con este recuadro hasta, bueno, que esta fecha llegue a su final. Así que bueno, muchachos, recuerden, si quieren participar en nuestra comunidad VIP, simplemente regístrense, escríbanme por Telegram y ahí les explico cómo hacer para unirse a nuestra comunidad. Adicional, si quieren participar en ese sorteo de $125, revisen las condiciones que van a estar ahí mismo en la descripción del canal y en la descripción del video para participar.
No les quito más su tiempo. Esto fue Águila Scalper. Quien les habló fue Javier Aguilar y nos vemos en el próximo video, muchachos. Cuiden su capital. Adiós.